Buenas noches, soy Juan Sebastián Cárdenas y vamos a ver unos conceptos básicos sobre la física electrónica. Primero la ley de Ohm. Entonces, a principios del siglo XIX, George Simon Ohm encontró que hay una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, y él mismo postuló una ley que ahora se conoce como una ley fundamental para los circuitos eléctricos. Entonces, esta ley dice que eh, si conocemos dos de los valores, podemos encontrar el tercero. Y vemos que hay una relación directa, o bueno, el voltaje es directamente proporcional a el producto de la corriente por la resistencia. Asimismo, la resistencia la podemos encontrar como voltaje sobre la corriente, o la corriente como el voltaje sobre la resistencia. Para ver el siguiente concepto, que son las reglas de Kirchhoff, entonces primero pues tenemos que saber que este físico alemán, eh, sabiendo que no todos los circuitos de resistores se pueden reducir a circuitos en serie paralelo, eh, encontró dos técnicas para resolver o analizar estos circuitos. Entonces, para eso necesitamos saber otros dos conceptos, que son uniones o nodos, que en el circuito es el punto donde se unen tres o más conductores, y espiras o mallas, que es cualquier trayectoria cerrada de conducción de la corriente. Entonces, ahora sí, ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley se basa en la conservación de energía y naturaleza conservativa de los campos electrostáticos, y establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una espira debe ser igual a cero. Entonces, acá en esta imagen vemos un ejemplo de un circuito analizado por la ley de las mallas, y aquí vemos que es un camino cerrado por el que corre la corriente. Tenemos la 1, por la parte de afuera del circuito; 2, solo esta parte entre F, A, B, D y E; esta tercera entre B, A y C; y esta cuarta entre B, C y D. Y como decíamos, esta suma de voltajes debería ser igual a cero, o debe ser igual a cero. El siguiente, ley de corriente de Kirchhoff. Esta también se basa en conservación de la carga y establece que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a cero. Entonces aquí vemos, aquí este punto, vemos que hay tres conductores, y aquí este otros tres conductores. Entonces, por ejemplo, acá vemos que esta corriente va así, pero acá habría una corriente que entra, si viene acá a este punto, y una corriente que sale, y por acá corriente que sale. Y en este punto habrá una corriente que entra, aquí por esta otra habrá una corriente que entra a este punto y otra corriente que sale. Ahora, ¿qué relación hay entre la corriente eléctrica y la temperatura? Entonces, vemos que el calentamiento resistivo fue estudiado por James Prescott Joule en 1841. Y él mismo pues descubrió que este efecto, bueno, ahora este efecto se conoce como el efecto Joule. Es un efecto irreversible, es decir, que solo la corriente puede producir aumento de temperatura, o el flujo de corriente puede producir aumento de temperatura, pero
el cambio de temperatura pues no produce una corriente, por eso se dice que es irreversible. Entonces, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Entonces vemos que a mayor corriente, a mayor flujo de electrones, la temperatura va a ser mayor también. Eh, Podemos ver las referencias en las que nos basamos para hacer esta presentación. Muchas gracias.